Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo, la verdad, estoy aquí muy emocionado. Hoy tengo un tema que, créanme, va a encender el avispero. Prepárense porque vamos a hablar de una bomba, una noticia que cuando salió me dejó con la boca abierta. Y estoy seguro de que a ustedes también los va a sorprender. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de emociones, rumores y especulaciones. Vamos a hablar, nada más y nada menos, que de la noticia que conmocionó a todos el 17 de septiembre de 2025, la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien. Los protagonistas de Erkenzikuş, la pareja que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor, juntos en la vida real. Vamos a desentrañar este misterio. Pero antes de que sigamos adelante, ya saben la dinámica, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque, créanme, siempre hay chismes jugosos por aquí. Y por supuesto, déjenme un me gusta si les emociona este tema tanto como a mí. Comencemos. Para entender bien este bombazo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos Erkenzikuş, la serie turca que nos robó el corazón. Sanem y Can, interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman, respectivamente, nos regalaron momentos inolvidables. Su química era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla. Los fans, como es natural, comenzaron a soñar con que esa magia fuera real, que su amor fuera más allá de la ficción. Redes sociales, foros, todos hablaban del tema. ¿Eran pareja en la vida real? ¿De verdad había algo más? Erkenzikuş se convirtió en un fenómeno global. La historia de Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora que se enamora de Can Divit, un fotógrafo famoso, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie combinaba romance, comedia y drama, con personajes entrañables y una estética visualmente atractiva. Pero más allá de la trama, lo que realmente conquistó a los espectadores fue la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La interpretación de Can Yaman con su carisma y encanto y la dulzura y espontaneidad de Demet Özdemir crearon una conexión que resonó profundamente con el público. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. La pantalla se encendía cada vez que compartían escena, y los fans no podían evitar desear que esa magia se extendiera a la vida real. Los rumores crecieron y crecieron. Fotos de ellos juntos fuera del set, miradas cómplices en entrevistas, mensajes en redes sociales que a los ojos de muchos eran pistas encriptadas. Los fans más apasionados se convirtieron en detectives, analizando cada publicación, cada gesto. La expectativa era alta. La esperanza también. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los hashtags #Canem y #Demet Yaman se hicieron tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Los foros de discusión se llenaron de análisis exhaustivos de cada detalle, desde la ropa que llevaban en las fotos hasta las palabras que usaban en sus entrevistas. Los fans crearon collages, vídeos editados y fanfiction, alimentando la fantasía de un romance fuera de la pantalla. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Revista tras revista, portal tras portal, comenzaron a publicar noticias y artículos sobre la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los paparazzi, siempre al acecho de una buena primicia, comenzaron a seguir a la pareja, esperando capturar la foto que confirmara los rumores. Pero como suele pasar, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Durante un tiempo Can y Demet negaron cualquier relación romántica. Afirmaron que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Y claro, eso apagó un poco el entusiasmo de los fans. Parecía que el amor de la pantalla se quedaría solo en la pantalla. Sus declaraciones, sin embargo, eran vagas y evitaban confirmar o negar rotundamente. Siempre dejaban una puerta abierta a la especulación, alimentando el morbo y manteniendo a los fans enganchados. En las entrevistas, se les preguntaba constantemente por su relación. Las respuestas eran evasivas, con sonrisas y miradas cómplices que dejaban más dudas que certezas. A menudo se elogiaban mutuamente, destacando su profesionalismo y la buena relación que tenían en el set. Pero nunca, ni en público ni en privado, confirmaron un romance. Esta ambigüedad solo servía para aumentar el misterio y mantener la llama encendida.
Pero, ¿qué pasó el 17 de septiembre de 2025? Ese día explotó la bomba. Diferentes medios, tanto turcos como internacionales, comenzaron a publicar la noticia. Supuestamente Can Yaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos en un lugar romántico, una cena a la luz de las velas, en un restaurante exclusivo con gestos muy cariñosos. Las fotos, supuestamente filtradas por un paparazzi, era la prueba definitiva. Las filtraciones de fotos en el mundo de la farándula son algo común. A menudo son orquestadas, ya sea por los propios famosos para generar atención o por terceros que buscan obtener beneficios económicos. En este caso, la autenticidad de las fotos fue inmediatamente cuestionada. ¿Eran reales? ¿Habían sido retocadas? ¿Eran una estrategia de marketing? En las imágenes se les veía muy cercanos, riendo, tomados de la mano. La especulación se desató. ¿Era oficial? ¿Era real? ¿Era una estrategia de marketing? ¿O por fin, los sueños de los fans se hacían realidad? Las fotos mostraban a Can y Demet en un ambiente íntimo y romántico. Se les veía sonrientes intercambiando miradas cómplices y, lo más importante, tomados de la mano. Este gesto aparentemente simple fue suficiente para encender la mecha. Era la prueba que muchos fans esperaban. Era la confirmación de sus sueños. Las reacciones fueron inmediatas. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Por fin, lo sabía, mi corazón no puede más, eran algunos de los comentarios. El fandom de Erkencikus celebró como si hubieran ganado un campeonato. Las fotos se compartieron millones de veces, cada uno buscando el mínimo detalle que confirmara la noticia. Los memes y las bromas inundaron las redes sociales. Los fans crearon montajes con fotos de la serie, mezclándolas con las nuevas imágenes. Los hashtags #CanEnForever y #Demet Yaman Love se convirtieron en tendencia mundial. Era una celebración, una explosión de alegría por la supuesta unión de sus ídolos. Pero como en toda historia, había dos versiones. La primera, la romántica, la que nos hacía creer en el amor verdadero. Can y Demet, los protagonistas de nuestros sueños, juntos en la vida real. La segunda, la más escéptica. ¿Era un montaje? ¿Una estrategia publicitaria para mantener viva la llama de la serie, aunque ya hubiera terminado? ¿O simplemente un encuentro casual, malinterpretado por un paparazzi con ganas de hacer caja? La posibilidad de un montaje era real. En el mundo de la farándula, la manipulación de imágenes es algo común. Se utilizan editores de fotos y se crean escenarios artificiales para generar noticias y aumentar el interés público. La serie Erkencikus había terminado hacía tiempo, pero la popularidad de Can y Demet seguía siendo alta. Una noticia sobre una posible relación romántica podría ser una forma de mantenerlos en el candelero y generar nuevos proyectos. Los medios de comunicación se dividieron. Algunos confirmaron la noticia, citando fuentes cercanas a la pareja. Otros, con más cautela, se limitaron a hablar de rumores, de una posible relación. La falta de una confirmación oficial por parte de Can y Demet alimentaba aún más la incertidumbre. Los medios turcos, conocidos por su pasión por el drama y el escándalo, fueron los primeros en lanzar la noticia. Algunos tabloides incluso publicaron artículos sensacionalistas, con títulos llamativos y detalles exagerados. Otros medios más serios optaron por ser más cautelosos, destacando la falta de confirmación oficial y la posibilidad de un montaje. Las semanas posteriores al 17 de septiembre fueron una locura. Los paparazzi acechaban a la pareja, buscando la foto definitiva. Cada publicación en redes sociales se analizaba con lupa. Cualquier gesto, cualquier comentario, era interpretado como una pista. La espera se hacía eterna. Los paparazzi, con sus cámaras y sus teleobjetivos, se convirtieron en los cazadores de la verdad. Perseguían a Can y Demet día y noche, buscando capturar un momento íntimo que confirmara la relación. Los fans, con sus teléfonos móviles, se unieron a la cacería, compartiendo fotos y vídeos de sus encuentros. Y como suele pasar, el tiempo fue pasando y las respuestas se fueron diluyendo. Can y Demet, en lugar de confirmar o negar, optaron por el silencio. Evadieron las preguntas en entrevistas, evitaron hacer declaraciones. Esto solo alimentó aún más la especulación y la curiosidad.
El silencio a menudo es la mejor respuesta. Khan y Demet con su silencio mantuvieron el misterio y la expectación. No confirmaron, pero tampoco negaron. Esto les permitió mantener la atención de los medios y de los fans, sin tener que comprometerse con una declaración oficial. ¿Qué pasó realmente? ¿Fueron novios? ¿Fue un encuentro casual? ¿O simplemente una estrategia para mantenerlos en el candelero? La verdad a día de hoy sigue siendo un misterio. A día de hoy, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un enigma. No hay una respuesta definitiva. No hay una confirmación oficial. Solo hay rumores, especulaciones y fotos que dejan más preguntas que respuestas. Algunos creen que sí, que hubo un romance, pero que fue breve y discreto. Que por alguna razón decidieron mantenerlo en secreto. Otros piensan que todo fue una estrategia bien orquestada para mantener la atención de los fans y el interés en la serie. Y también están los que creen que simplemente se trataba de una amistad muy cercana, malinterpretada por los medios. La posibilidad de un romance secreto es real. En el mundo de la farándula, muchas parejas prefieren mantener su relación en privado por diferentes razones. La presión de los medios, la falta de tiempo, la búsqueda de privacidad, son algunos de los motivos que pueden llevar a una pareja a mantener su relación en secreto. La estrategia de marketing también es una posibilidad. La serie Erkenci había terminado, pero la popularidad de Khan y Demet seguía siendo alta. Una noticia sobre una posible relación romántica podría ser una forma de mantenerlos en el candelero y generar nuevos proyectos. La amistad, por otro lado, es una posibilidad. Khan y Demet, durante el rodaje de la serie, pasaron mucho tiempo juntos. Compartieron momentos especiales, crearon una conexión y desarrollaron una amistad muy cercana. Los medios a menudo malinterpretan la amistad como romance, creando rumores y especulaciones. Lo que sí es cierto es que este rumor tuvo un gran impacto. Volvió a despertar el interés por Erkenci. Khan y Demet volvieron a ser el centro de atención. Sus carreras profesionales se vieron beneficiadas, con nuevas propuestas y proyectos. Y por supuesto los fans siguieron soñando. El rumor sobre la supuesta relación de Khan y Demet tuvo un impacto significativo en sus carreras. Volvió a ponerlos en el foco de atención, generando nuevas oportunidades profesionales. Las propuestas de trabajo aumentaron, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ambos actores sin duda se beneficiaron de la publicidad generada por el rumor. En definitiva, la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una historia que nos enseña muchas cosas. Nos recuerda el poder de la ficción, la capacidad que tienen las historias de conectar con nosotros y hacernos soñar. Nos demuestra cómo las redes sociales pueden amplificar rumores y crear expectativas. Y sobre todo nos muestra la importancia de la privacidad en la vida de los famosos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección sobre el poder de la narrativa y la importancia de la privacidad. Nos enseña que la ficción puede ser tan poderosa que nos hace creer en el amor y en los finales felices. Nos demuestra cómo las redes sociales pueden amplificar rumores y crear expectativas, pero también cómo la privacidad es un bien preciado en la vida de los famosos. En este caso, el misterio persiste. No sabemos a ciencia cierta qué pasó el 17 de septiembre de 2025. Quizás, algún día, la verdad salga a la luz. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y disfrutando de la magia de Erkenci. La verdad sobre la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir podría nunca ser revelada. La pareja, quizás, decida mantener su silencio para siempre. Pero mientras tanto los fans pueden seguir soñando, especulando y disfrutando de la magia de Erkenci. La serie, con su romance, su comedia y sus personajes entrañables, seguirá cautivando a las audiencias de todo el mundo. Y bueno, ¿qué les pareció esta historia? ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Creen que Khan y Demet estuvieron juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. La discusión sobre la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue abierta. Los fans, con sus opiniones y sus teorías, pueden seguir debatiendo sobre el tema. Los comentarios en los vídeos y en las redes sociales son un espacio para compartir ideas, intercambiar opiniones y mantener viva la llama de la especulación.
Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan enterarse de esta historia. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre hay chismes jugosos y temas interesantes por aquí. El canal, con sus vídeos y sus contenidos, es un espacio para compartir historias, debatir sobre temas interesantes y mantener a los fans informados sobre el mundo del entretenimiento. Los suscriptores, con su apoyo y su participación, son el motor del canal. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.